Algo extraño fue captado por una cámara moviéndose sobre las arenas del desierto de Wadi Rum, y hasta ahora nadie ha podido explicarlo. Una presencia aparece en un lugar donde solo deberían existir el viento y el silencio. Los testigos se paralizan, las cámaras tiemblan y los científicos dudan en clasificar lo que están observando. ¿Se trata de una especie desconocida, un sobreviviente de otro tiempo o algo que la ciencia aún no ha logrado identificar? ¿Por qué se desplaza en un entorno donde prácticamente nada puede vivir? ¿Y por qué el video termina de forma tan abrupta? Observa con atención mientras analizamos a esta extraña entidad que fue grabada moviéndose en silencio por el desierto de Wadi Rum durante la noche. ¿Alguna vez pausaste un video cualquiera del desierto y sentiste que algo en la arena te estaba observando de vuelta? Eso fue exactamente lo que sintieron muchas personas cuando esta grabación comenzó a circular a inicios de la primavera de 2022 en Wadi Rum. Un técnico geológico local estaba documentando grietas de erosión tras una tormenta de arena. Su teléfono permanecía apoyado en el suelo, grabando capas de sedimento mientras él revisaba mediciones minerales a unos metros. Durante los primeros instantes, el video parece completamente irrelevante. Reflejos del sol, piedras dispersas y una rama seca, nada fuera de lo común. Pero de pronto el ángulo de la cámara cambia ligeramente y medio enterrado junto a una zanja aparece algo inquietante, una forma que recuerda a un rostro humano presionado de lado contra la arena. La superficie luce de un gris pálido, extremadamente reseca, con pliegues finos que se extienden desde la mejilla hacia la sien. La forma del cráneo es redondeada, pero extrañamente comprimida de manera vertical. Sobre el cuero cabelludo se observan marcas en espiral oscuras, distribuidas con una simetría casi perfecta. No parecen pintadas, sino incrustadas bajo la capa externa de la piel. Los ojos están completamente cerrados, sin pestañas ni orejas visibles. La boca forma una línea delgada, sellada, apenas rompiendo la textura agrietada de la piel. Al analizar el video cuadro por cuadro, algunos especialistas detectaron una ligera tensión en la zona del cuello bajo la arena, como si aún existiera tejido conectivo debajo de la superficie. Tras difundirse las imágenes, surgieron debates intensos. Un veterinario del desierto afirmó que se trataba de un cráneo animal desecado y deformado por el calor. Un guía beduino sostuvo que los patrones coincidían con marcas atribuidas al espíritu Al-Nasnas, mencionado en relatos preislámicos. Un escultor forense argumentó que la simetría parecía demasiado intencional para ser natural. Sin embargo, el archivo original desapareció de la cuenta que lo subió pocas horas después. Entonces surge la pregunta incómoda: si solo era un resto biológico, ¿por qué el video fue eliminado el mismo día? Ahora imagina que estás grabando tranquilas dunas para un proyecto de viaje y de pronto el desierto explota bajo tus pies. Eso fue lo que ocurrió en una grabación realizada durante una tarde de 1997 en algún punto de la cuenca occidental de Wadi Rum. La persona detrás de la cámara estaba registrando patrones de viento sobre la arena para un documental geológico. Al inicio, las imágenes son casi hipnóticas, dunas largas y suaves brillando bajo la luz del sol, con delgadas corrientes de arena deslizándose sobre la cresta. Nada parece moverse, hasta que el suelo ondula. La superficie de la duna se eleva como si una presión interna estuviera acumulándose, y de pronto una explosión de arena se dispara hacia el aire. Un cuerpo grueso y cilíndrico emerge por un instante. Su superficie presenta bandas horizontales más oscuras que lo rodean, como segmentos musculares comprimidos. Cada contracción parece tirar esas bandas hacia adentro, dando la impresión de una musculatura poderosa bajo una piel densa. No se distingue ninguna cabeza, solo una sección del cuerpo que asciende antes de deslizarse lateralmente y desaparecer de nuevo bajo la arena. Cuando los investigadores ralentizaron el video, el movimiento se asemejaba a contracciones peristálticas desplazándose a lo largo de una estructura enterrada. El debate trascendió rápidamente los foros de internet. Un ingeniero petrolero sugirió que bolsas de gas atrapadas podrían generar erupciones violentas de arena. Un rastreador de fauna aseguró que el patrón de movimiento parecía biológico. Incluso un historiador mongol intervino, señalando la similitud con el legendario Olgoi Korkoi, el gusano de la muerte del folclore del desierto de Gobi. El viajero que grabó la escena relató después que retrocedió instintivamente mientras la cámara seguía registrando. Minutos más tarde, las dunas volvieron a la calma. Nada visible, solo arena. Pero si observas el video con atención, la duda permanece. ¿Realmente eso parecía arena colapsando? Tiempo después, otro clip comenzó a circular a finales de 2023 entre excursionistas que recorrían las crestas de Wadi Rum. Un mochilero solitario se detuvo a mitad de una duna empinada para grabar el atardecer en su diario de viaje. La cámara muestra primero escenas comunes: botas hundiéndose en la arena suave, el viento rozando la cima, acantilados lejanos teñidos de naranja. Luego, el lente se eleva hacia el horizonte. A primera vista parece una formación rocosa sobre la cresta, pero la figura cambia. El cuerpo parece apoyarse sobre cuatro extremidades,
inclinado hacia adelante con peso considerable. A lo largo de la columna se alinean protuberancias triangulares, como vértebras expuestas bajo una piel gruesa. Los hombros son amplios, mientras la cadera se estrecha hacia una cola larga y recta. Cuando la figura da un paso, la extremidad delantera se flexiona en dos articulaciones antes de tocar la arena. El movimiento es lento y estable, sugiriendo un peso considerable en cada paso. Las reacciones fueron divididas. Un profesor de paleontología afirmó que las proporciones recordaban a ciertos reptiles jurásicos. Un guardabosques del desierto insistió en que probablemente era un gran lagarto visto desde una distancia engañosa. Sin embargo, algunos guías de caravanas mencionaron discretamente una antigua leyenda nabatea sobre una criatura que protegía rutas comerciales en el desierto. El excursionista dijo que bajó la cámara para seguir subiendo, y cuando volvió a apuntar hacia la cresta segundos después, ya no había nada. Entonces surge otra pregunta: si era solo una roca, ¿cómo pudo desaparecer? En otra grabación que desconcertó aún más a las personas, dos voluntarios que estudiaban leones cerca de un pequeño asentamiento fuera de Wadi Rum registraban el comportamiento de los animales a mediados de 2024. Durante varios segundos todo parece normal. Los leones olfatean el suelo, se rodean entre sí. De pronto, todos se quedan completamente inmóviles y en cuestión de segundos huyen en dirección opuesta. Es entonces cuando aparece una figura en el fondo. La entidad se eleva por encima de los leones y se desplaza sobre cuatro extremidades alargadas. Cada una se dobla de forma marcada en sus articulaciones, creando una postura casi esquelética. El torso es estrecho pero inusualmente alto, sostenido por patas largas y rígidas. La superficie de su piel luce pálida y segmentada, como placas de cartílago superpuestas. La cabeza es angular, con múltiples crestas óseas. Varias cavidades huecas en la parte frontal recuerdan a órbitas oculares distribuidas de forma irregular. Al avanzar, el polvo se levanta alrededor de sus extremidades, indicando un peso considerable. Las opiniones volvieron a dividirse. Un escultor sugirió que podría tratarse de una instalación artística abandonada, mientras un investigador en biomecánica afirmó que la coordinación de sus movimientos era demasiado orgánica para ser mecánica. Por otro lado, narradores antiguos de la región mencionaron en voz baja la figura del ghul descrito en textos árabes medievales, una entidad que deambula por los límites del desierto. La organización que realizó la grabación eliminó posteriormente el material sin dar explicaciones, y el último fotograma queda congelado en un instante inquietante. La criatura aún avanzando. Ahora piensa esto: ¿seguirías grabando o huirías como lo hicieron los leones? Finalmente, otro caso que dejó a muchos sin respuestas ocurrió a inicios de 2024, cuando un fotógrafo independiente se encontraba cerca de la meseta de Giza intentando capturar el atardecer sobre la Gran Pirámide. Su cámara ya estaba grabando mientras ajustaba un lente teleobjetivo. La pirámide ocupaba casi todo el encuadre, mientras el viento arrastraba finas líneas de arena en primer plano. Todo parecía una escena típica, hasta que algo apareció sobre la cresta entre la cámara y el monumento. La figura estaba orientada hacia la pirámide, con la columna encorvada hacia adelante, como un animal alimentándose. Sin embargo, sus proporciones resultaban inquietantemente humanas. El cuello descendía hacia la arena, como si olfateara o excavara. Las extremidades eran extremadamente largas y delgadas, con articulaciones angulares. A lo largo de la espalda, ligeras crestas seguían la línea de la columna, marcadas bajo una piel fina. La textura recordaba al cuero seco, con pliegues horizontales sutiles en el torso y sin rastro de pelaje. La cabeza permanecía parcialmente enterrada mientras el cuerpo avanzaba con movimientos lentos y deliberados. Cuando la silueta se alineó perfectamente con la pirámide detrás, personas en todo el mundo detuvieron el video en ese punto. Algunos arqueólogos insistieron en que se trataba de un camello lejano distorsionado por la perspectiva, mientras un fotógrafo del desierto rechazó esa explicación al señalar que las proporciones no coincidían. Otros recurrieron a simbolismos antiguos y mencionaron a Amit, la devoradora de almas de los textos funerarios egipcios. El fotógrafo comentó más tarde que solo grabó alrededor de 30 segundos antes de bajar la cámara. Cuando volvió a levantar la vista, la cresta ya estaba completamente vacía. Pero lo realmente extraño era esto: ¿por qué aquella figura estaba orientada hacia la pirámide, como si la estuviera observando? Imagina caminar por una playa silenciosa al amanecer y de pronto notar algo enorme varado unos metros más adelante. Así comenzó este inquietante registro, según se reporta, a finales del invierno de hace algunos años en una costa remota. Un aficionado local a los drones estaba captando imágenes de la orilla después de que una tormenta azotara la noche anterior. Las olas parecían normales, el cielo gris apagado y la arena lisa, salvo por algunas huellas dispersas. Entonces, la cámara descendió lentamente y dejó al descubierto una forma inmóvil sobre la playa
playa húmeda. El cuerpo lucía de un blanco pálido, casi translúcido, con gruesas crestas radiales que se expandían como los radios de una rueda. Varias extremidades alargadas se curvaban hacia el centro, cubiertas de nódulos oscuros que recordaban cicatrices de succión o poros sensoriales. La textura parecía blanda pero pesada, como cartílago denso envuelto en piel mojada. En los bordes, delgados filamentos se extendían hacia afuera, algunos parcialmente enterrados en la arena mientras la marea retrocedía. En el centro se abría una cavidad profunda en forma de embudo que se perdía en la oscuridad. Al rodear lentamente la escena con el dron, se apreciaba que la estructura era mucho más grande de lo que parecía al inicio, con una longitud comparable a la de un automóvil pequeño. Quien operaba el dron continuó grabando en silencio durante varios segundos antes de alejarse. Nadie se acercó al cuerpo, mientras las olas seguían rompiendo al fondo como si nada inusual estuviera ocurriendo. Algunos espectadores sugirieron después que podría tratarse de invertebrados marinos de gran profundidad que rara vez llegan a la costa. Otros afirmaron que su simetría parecía casi diseñada. Pero imagina ser la primera persona en verlo. ¿Te acercarías o te alejarías de inmediato? Ahora cambia la escena. Vas conduciendo por el desierto de Arizona bajo un cielo brillante, grabando un viaje con amigos. Todo parece normal hasta que alguien señala al frente y lanza una pregunta sencilla. Espera, ¿qué es eso? Ese instante parece haber quedado capturado en este video. La cámara apunta hacia una carretera recta que cruza el desierto. A lo lejos circulan varios autos y por encima de ellos, en el horizonte, se alza una figura tan alta que apenas encaja en la línea visual. Su silueta es extremadamente delgada, con extremidades alargadas. Las piernas descienden como columnas estrechas junto a la carretera. El torso es reducido, casi esquelético, y los brazos cuelgan de forma inusual hasta cerca de las rodillas. La cabeza, pequeña en proporción, genera un desequilibrio inquietante en toda la figura. Debido a la distancia, es imposible distinguir detalles finos, pero la escala relativa es lo que más perturba. Comparada con los autos, parece medir decenas de metros de altura. El conductor mantiene la cámara estable mientras el vehículo avanza, sin saber si observa algo real o una ilusión provocada por el calor. La figura no se mueve, simplemente permanece allí, y a veces ese detalle resulta el más inquietante de todos. Algo tan alto, inmóvil, en medio del desierto. En otro caso, a primera vista no parece una criatura, sino algo salido de una pesadilla. Esta extraña estructura fue encontrada, según se reporta, en un claro desértico de California durante una caminata vespertina. Quien grababa se acercó con cautela, sin comprender lo que veía. La superficie era oscura y orgánica, no pétrea. Decenas de rostros deformes y formas esqueléticas parecían fusionarse en su exterior. Brazos, costillas y figuras humanas distorsionadas se retorcían como si estuvieran atrapadas en una masa sólida. En el centro, una cavidad esférica destacaba con una grieta vertical rojiza que evocaba un ojo o una herida sellada. Desde los lados emergían extensiones similares a cuernos, formando una silueta que recordaba a una corona. La base se estrechaba hacia una abertura semejante a una puerta, donde capas de relieves se plegaban como fibras musculares. Desde lejos parecía un monolito, de cerca algo inquietantemente biológico. El caminante la rodeó lentamente, manteniendo distancia, mientras el viento movía los arbustos, pero el objeto permanecía completamente inmóvil. Algunos pensaron que podría ser una instalación artística abandonada, otros que recordaba descripciones de textos medievales sobre demonología. Sea lo que sea, una cosa queda clara, no es algo que se vea todos los días. En otro registro aéreo, un dron captó algo gigantesco parcialmente enterrado en una zona de excavación desértica. Desde arriba, la forma se asemejaba a un enorme cuerpo reptiliano extendido sobre el terreno. Escamas gruesas recorrían su columna en segmentos, y 4 extremidades masivas terminaban en garras anchas parcialmente cubiertas por sedimento. La cola se curvaba como un látigo detenido en pleno movimiento. La cabeza, alargada y aplastada, parecía hundida en la arena, como si el animal hubiera colapsado allí hace mucho tiempo. Alrededor, pequeñas estructuras de excavación resaltaban la escala colosal del cuerpo, que se extendía por decenas de metros. El dron giraba sin descender demasiado, manteniendo la distancia. A primera vista podría parecer un fósil, pero la textura parecía demasiado intacta para estar erosionada. Y eso deja una pregunta inquietante. Si no es un fósil, entonces, ¿qué es exactamente? Algunos videos se vuelven virales por lo impactante. Este se difunde por lo contrario, su calma inquietante. La cámara muestra una planicie desértica bajo el sol. A lo lejos, una figura camina lentamente. Al inicio podría parecer una persona, pero al acercar la imagen, las proporciones resultan extrañas. El torso es voluminoso, las piernas avanzan con un movimiento irregular, y largos apéndices cuelgan desde los hombros. La cabeza es difícil de distinguir, parcialmente cubierta por lo que parece material o cabello. La figura nunca mira hacia la cámara,
simplemente sigue avanzando como si siguiera un camino invisible. No hay edificios ni vehículos, solo arena, vegetación dispersa, montañas lejanas y esa silueta solitaria. Quien graba se mantiene distante, sin acercarse. No hay persecución, solo separación. Y quizá eso es lo más extraño. Lo desconocido no siempre se acerca, a veces simplemente se aleja. En otra escena, la cámara observa a través de ruinas que recuerdan a un antiguo templo mediterráneo. Al principio parece un perro descansando, hasta que levanta la cabeza y otra más se alza junto a ella. Ambas comparten un mismo cuerpo robusto. Cadenas pesadas cuelgan de su cuello y rozan el suelo. Sus hombros son poderosos y sus patas firmes, como las de un mastín. Sin embargo, las dos cabezas se mueven de forma independiente, una observando las ruinas y la otra el entorno. Quien graba permanece oculto, respirando en silencio. La escena evoca claramente a Cerbero, el guardián del inframundo en la mitología griega, como si la línea entre leyenda y realidad se desdibujara. Más adelante, en una playa tropical de la Polinesia francesa, la cámara detecta una figura alta cerca de la vegetación costera. Al hacer zoom, se revela un cuerpo enorme sobre patas gruesas dentro del agua. De él emerge un cuello extremadamente largo que se eleva como una torre viva, terminando en una pequeña cabeza que gira hacia el mar. La criatura avanza lentamente, equilibrándose con su cola. Su silueta recuerda a los dinosaurios saurópodos como el brachiosaurio. Aunque estas especies desaparecieron hace millones de años, la escena deja una sensación perturbadora. En otro clip, una cueva oscura revela la silueta de una figura humanoide cubierta de pelo largo y enmarañado. Permanece de pie, observando desde la sombra. Sus proporciones son inquietantemente humanas, solo más largas y delgadas. No se mueve, no huye, simplemente observa. La imagen recuerda a las historias del hombre salvaje de los Alpes. Después, en el desierto de Mojave, la arena comienza a moverse como si respirara. Un cuerpo segmentado emerge, avanzando bajo la superficie y levantando nubes de polvo antes de desaparecer nuevamente. La escena evoca a los gusanos gigantes de la ciencia ficción, como en la novela Dune. Finalmente, en un campo abierto, una criatura similar a un león despliega enormes alas de plumas y revela un pico en lugar de hocico, recordando a los grifos de la mitología antigua. Se mueve con calma, como si perteneciera a otro tiempo. Algunas historias se olvidan al terminar el video, pero otras permanecen en la mente. ¿Son encuentros reales, animales desconocidos o algo que aún no comprendemos? Tal vez la respuesta no está en las imágenes, sino en las preguntas que dejan. Si este misterio te intriga, no lo dejes aquí. Acompaña este viaje y sigue explorando lo desconocido, porque el próximo descubrimiento podría estar a solo un video de distancia.